Amables televidentes, sean todos bienvenidos a Propuesta Semanal, domingo 7 de febrero del año 2021. ¿Cuántos temas calientes tenemos en esta semana? El caso de Argenis Contreras. Eso es un filete de casos con este Ministerio Público Independiente. La disolución de la DICAN, es decir, el órgano de la policía que bregaba con el microtráfico. La inauguración de un sistema tecnológico en la Dirección de Contrataciones Públicas, la reunión de CONEP con el presidente, el tema de las parturientas haitianas, la lentitud en la llegada de las vacunas. Son muchos temas de interés. Como invitado tenemos al licenciado Rafael Burgos Gómez, quien es director ejecutivo de la Comisión de Liquidación de Órganos del Estado. Es decir, ustedes saben que el presidente prometió liquidar una serie de instituciones y otras fusionarlas, y este organismo es el operativo que se encarga de eso. Ustedes saben que en el pasado gobierno se destaparon 3 actos de corrupción, pero fue porque hubo muerte de por medio. En el CEA, que vendían un terreno a varias personas, un afectado penetró a una cabina de radio en San Pedro de Macorís y asesinó 2 locutores y él se suicidó. En el caso de la OISOE, donde había un esquema de extorsión a los contratistas, un arquitecto que no aguantó más se disparó, se suicidó en uno de los baños. Y en el caso de la ONSA, el asesinato del abogado Junior Ramírez. Junior Ramírez había amenazado al director de la ONSA porque él detectó una serie de actos de corrupción. Parece que hubo negociaciones con Junior Ramírez, supuestamente él iba a recibir un dinero y lo matan. Afortunadamente hay videos del club de empleados de la UAS donde se ven reuniones de él con parte de los implicados. Cuando a él prácticamente los raptan en un parqueo de la UAS. ¿Y qué cosa? El mismo día que aparece el cadáver, amarrado con cadena y con un blog en un arroyo, una especie como de metamensaje, porque ellos pudieron haber desaparecido el cadáver, no. Se quiso que el cadáver apareciera. Pero el mismo día que aparece, Argenis Contreras, que era jefe de compras y asistente del entonces director de la ONSA, Manuel Rivas, se fue del país. Se parece al caso del abusador, que el día que lo van a buscar, se fue del país. No, no se fue, lo fueron. Se fue a Estados Unidos, allá se excedió del tiempo, lo atraparon. Y yo siempre decía que Argenis Contreras era una ficha clave en ese proceso en que está acusado Manuel Rivas, director de la ONSA en ese momento, el coronel Faustino Díaz, que siendo militar era gerente financiero. Pero el expediente fue un expediente como todos los expedientes que acomodaba Yagalay Rodríguez. Es decir, Manuel Rivas y Faustino Díaz lo acusaron de corrupción. Y entonces Argenis Contreras, junto a 3 patas por suelo, que son los únicos que están presos, José Mercado Blanco, alias El Grande, Víctor Elizante Ravelo, alias El Herrero, y Jorge Luis Abreu, el taxista. También la esposa, Heidi Peña, esposa de Argenis, estaba también acusada. Pasaron meses, pasaron años, y el procurador de la República, Jean Alain Rodríguez, le mintió a este país. Porque él dijo que lo habían solicitado en extradición, y no fue así. Wilson Camacho, el procurador adjunto, reveló esta semana que nunca lo solicitaron en extradición. Él simplemente pasó por un proceso, estaba ilegal en los Estados Unidos, él pidió asilo político porque él alegaba que si él regresaba al país lo iban a matar, y yo creo que sí que él lo iban a matar si venía al país, lo iban a suicidar.
hasta que los Estados Unidos decidió que él no era un asilado político y lo trajo al país. Lógicamente, él fue el autor material del asesinato de Junior Ramírez, pero hay un actor intelectual. ¿A quién le convenía que Junior Ramírez desapareciera? Al director de la ONSA y a alguien fuera, porque en todo esto se habla de corrupción, pero cuando el Ministerio Público penetre, se va a dar cuenta que uno de los hermanos del presidente o del expresidente Danilo Medina está metido ahí hasta la cabeza, porque era el proveedor. Es más, mi fuente me dice que ese era el que realmente dirigía desde fuera la ONSA. Entonces por eso no se quería que Argenis Contreras, porque Argenis Contreras se pasó 3 días hablando y cooperando y diciendo de todo. Él va a involucrar a otras personas. Porque, por ejemplo, ahí hay un empresario, Eddie Santana, que supuestamente dio los 5 millones de soborno. Y a él lo exculparon, a él lo sacaron del expediente. Este expediente, señores, es un filete para un ministerio público independiente. Fíjense lo que pasó con Jean Alain Rodríguez, que era un títere al servicio de Danilo Medina y de tapar la corrupción. Fue el mismo que hace un expediente de Odebrecht hasta 2002. Yo pienso que tarde o temprano Jean Alain Rodríguez tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados, por lo menos, por obstrucción de justicia, por cómo manejó ese expediente de la ONSA y cómo manejó el expediente de Odebrecht. Por otro lado, otra noticia importante de la semana, el presidente ordenó disolver DICAN. El DICAN es la Dirección Nacional Antinarcótico de la Policía Nacional, creada en el 2008. El DICAN era una especie de nido de ratas. Eso es lo que mejor define el DICAN. El DICAN fue fuente de escándalos. El DICAN plantaba drogas a jóvenes para chantajearlos. El DICAN hacía tumbe. Es más, hubo un director del DICAN que se cogió 900 kilos de cocaína. Supuestamente, él y varios oficiales fueron destituidos y están presos. Uno dice supuestamente porque en una de esas lo soltaron. Pero además el DICAN era una duplicidad. Porque usted tiene la Dirección Nacional de Control de Drogas, que es la que la ley establece que debe de manejar todo el tema de las drogas. Entonces, ¿por qué tenía una unidad de la policía también haciendo lo mismo? Así, del punto de vista legal, pero desde el punto de vista de la corrupción que significó el DICAN, esta fue una decisión correctísima del presidente de la República. En esta semana, el presidente Luis Abinader estuvo en la Dirección de Contrataciones Públicas. El presidente ha dado connotaciones de estar interesado en enfrentar la corrupción y mejorar la institucionalidad del país. Señores, la institucionalidad del país se fue a pique en el pasado gobierno, porque el pasado gobierno era una cleptocracia. Busquen la definición, una cleptocracia es una estructura montada para la corrupción, el clientelismo, y que busca la impunidad, y que goza de la impunidad porque copa todos los poderes del Estado. Fue lo que hizo el pasado gobierno. Por eso es que no hubo casos de corrupción que se procesaran. El de Odebrecht sí, pero embarrando a funcionarios del gobierno de Hipólito, que con una obra había como 5 que metieron en el proceso, y en el gobierno de Leonel Fernández con Víctor Díaz. Pero resulta que del gobierno de Danilo Medina, nananina, y ahí fueron donde Odebrecht dio los mayores sobornos. Por eso es que viene por ahí un Odebrecht 2.0. Pero bueno, contrataciones es una unidad muy importante. Y el presidente ahí colocó una persona independiente. Así como hizo en el Ministerio Público, colocó a Carlos Pimentel, que viene de la sociedad civil. Él era director ejecutivo de Participación Ciudadana. Así que él no tiene compromisos políticos con nadie. Contrataciones públicas es clave porque, señores, la mayor parte de la corrupción en la República Dominicana
se da en las compras y en las contrataciones. En favorecer, como vimos, el cuñado, los hermanos, los familiares y empresarios cercanos, con licitaciones amañadas, con sobrevaluaciones, en obras con comisiones, e incluso se llegó al extremo que los propios ministros, con empresas vinculadas, era que hacían los proyectos. Entonces, por eso es importante la dirección de contrataciones. Y ahora, en esta semana, se inauguró un moderno sistema tecnológico, una plataforma que le da seguimiento a todas las contrataciones, pero que incluso si hay violaciones a la ley de compra, el software lo detecta. Ojalá funcione y ojalá cada vez más siga el apoyo a Carlos Pimentel, porque ahí es donde está parte del meollo de la corrupción en la República Dominicana. Lo estamos viendo con el caso del pulpo y viene el caso del pulpito y vendrán muchos casos donde las compras y contrataciones, ahí era donde se manejaba la corrupción. No digo que la incumbente, la incumbente anterior, yo le saco su comida aparte. Ella en su momento, por ejemplo, dijo que hubo ilegalidad en el caso de la ONSA, dijo que fue ilegal las contrataciones de asfalto de Gonzalo Castillo. Obviamente, en una corrupción de esa naturaleza, a ella le era imposible establecer controles absolutos sobre las compras. Ahora sí se puede. En esta semana, la nueva directiva del CONEP, que básicamente es la misma, se reunió con el presidente Luis Abinader. Eso es importante. Estamos en un momento de consenso de todos los sectores, porque estamos enfrentando una pandemia terrible que no cede, una crisis económica y una crisis moral. CONEP, con el presidente actual, no jugó ese papel que debió jugar con la corrupción. Pero bueno, en una ocasión yo entrevisté a mi amigo Celso Marrancini y él dijo, bueno, es que cuando yo era presidente del CONEP, era muy fácil, uno las situaciones las resolvía reuniéndose con Balaguer, reuniéndose con Peña Gómez o con Bosch, pero ahora, con un gobierno con tanto poder y con el carácter vengativo de Danilo Medina, era difícil que un dirigente empresarial dijera esta boca es mía. Ahora es diferente, tenemos un presidente diferente que escucha y que no tiene aspiraciones de dictador como la tenía Danilo Medina, que aspiraba a perpetuarse en el poder, como dijo su hermana, de forma torpe en una entrevista. Deben de haber tratado muchas cosas, pero me llama la atención que uno de los temas que se coló es que ellos están preocupados por el alza en los precios de la canasta familiar y por el aumento en los precios de la materia prima. Gran parte de la materia prima viene de fuera, influye en la canasta familiar. Pero me llama la atención la preocupación por los precios en la canasta familiar, porque de acuerdo al Banco Central, la inflación el año pasado fue de 5.55%. Una inflación relativamente baja. ¿Ha habido alzas o no? Usted televidente que compre en el supermercado, que compre en la farmacia, que ve cómo le aumentan sus gastos comprando la misma cosa, es el único que sabe si la inflación fue 5.55 o no. Por otro lado, pasando a otro tema, señores, las parturientas haitianas. Gracias a dos periodistas, a Doris Pantaleón y Manuel Pérez, tuvimos datos, se sabe ya. Las parturientas haitianas es una de las facetas de las cargas que tiene el país con la migración masiva e ilegal de haitianos. Por ejemplo, en uno de los reportajes señaló que en un hospital en Guayubín, de cada 10 partos, 9 son haitianas. Son hospitales que le dan una asignación en función de la población, que es pequeña. A ellos les es difícil manejar eso.
El propio director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, oigan el dato. El año pasado hubo 30.332 partos de haitianas. Hay hospitales donde el 60% de los partos son de haitianas. Eso le cuesta, según dice el director del Servicio Nacional de Salud, entre el 10 y el 15% del presupuesto. Esto es un problema grave que va en ascenso. 30.000 partos. El gobierno está haciendo un esfuerzo para que una serie de países construyan hospitales en Haití para que las parturientas vayan a esos hospitales. Yo voy más lejos. Yo propongo que el gobierno le facilite pasantes, médicos pasantes a esos hospitales. Ahora, la gran realidad es que esos países no van a construir los hospitales. La comunidad internacional se desentendió de Haití. Ellos lo que quieren es que República Dominicana cargue con el problema de Haití, hasta que llegue el momento que sea un solo país. Eso es lo que a ellos les interesa. Con el terremoto no dieron el dinero que había que dar. Ellos lo que quieren es que nosotros carguemos. Por eso es que en lo que llegan los hospitales, que no van a llegar, el gobierno tiene que seguir haciendo esfuerzos en cerrar la frontera. Para además, tiene que romper con la mafia. Porque esto de las parturientas es una mafia que las recoge y las lleva a los hospitales y después las devuelve. Algunas se quedan aquí. Son una mafia que opera perfectamente de haitianos y dominicanos. Pues el gobierno tiene que romper esa mafia. Señores, no es posible que de los escasos recursos nuestros haya que gastar tanto en salud con las parturientas y con los ilegales. No es posible. Hace 20 o 30 años aquí eran parteras. Mi mamá dio a luz con parteras, menos en mi caso, que por razones específicas mi mamá tuvo que hacer cesárea. Y eran personas que el Estado le daba esa condición, no habían estudiado, pero las mujeres parían en la casa. ¿Y por qué en Haití no pueden parir en la casa? Porque mejor venía a un hospital dominicano, que incluso eso hasta afecta la tasa de mortalidad, como dice el director de SENASA. Porque cuando una parturienta muere, o cuando un bebé muere, eso se contabiliza como mortalidad en la República Dominicana. Pero esas parturientas vienen con desnutrición y con una serie de enfermedades, porque no ha sido atendida, pero le cae el muerto a la República Dominicana. Finalmente, señor, el tema de las vacunas. Las farmacéuticas no están pudiendo cumplir, porque no hay manera de cumplir. Es que usted requiere de miles de millones de vacunas. Las farmacéuticas no están cumpliendo ni con los grandes países. ¿Qué va a ocurrir, imagínense, con países como la República Dominicana? El presidente dijo que viene ya la semana que viene unas miles de facturas. Y que en marzo, esa primera que viene son para los médicos y las enfermeras, y que en marzo viene ya para vacunar la población. Hay un organismo creado que se llama el COVAX, del cual forma parte de la Organización Mundial de la Salud, que anunció que en el primer semestre ellos van a distribuir 345 millones de vacunas. Pero señores, eso es una arena, un granito de arena en una playa. La humanidad tiene 7.200 millones de habitantes. 345 millones de vacunas, eso no es nada. De esas vacunas, 35 millones son para América Latina y el Caribe. Pero ustedes saben cuántos habitantes tiene América Latina y el Caribe. 620 millones de habitantes. Así que esa vacuna lo que da es para el 2.2% de la población. A República Dominicana le asignaron 560.000 vacunas. Usted la vacuna la tiene que dividir entre dos porque son 2 dosis. Eso apenas da para el 2% de la población. ¿Qué yo quiero decir con esto, señores?
que la vacuna no es un milagro, que va a llegar poco a poco, que quizás en el 2022 es cuando haya una provisión mundial de vacunas, porque primero vamos a vacunar a los países ricos, olvídense, y los países como nosotros en la cola, aun cuando el gobierno se esforzó y en septiembre pagó a AstraZeneca no ha cumplido, ni con República Dominicana ni con Europa. Nosotros recibiremos dosis poco a poco. Por eso es que depende de nosotros. Depende de nosotros. Lo que va de año, 300 muertos. En lo que va de febrero, 31 muertos. Es decir, está aumentando la letalidad y están aumentando los contagios. No va a haber vacuna en el 21 para toda la población, por más que el gobierno se esté esforzando. Entonces tenemos que cuidarnos. Mascarilla, higiene, distanciamiento físico, eso es todo. Ese es el gran secreto. Porque esto no se acaba ahora, esto sigue, esto pica y se extiende. Nos vamos a comerciales, vamos a la entrevista con el licenciado Rafael Burgos Gómez. Él es director ejecutivo de una entidad creada recientemente, que es la Comisión de Liquidación de Órganos del Estado. Es decir, las entidades que el presidente ha ordenado que sean cerradas de manera correcta, o porque crean duplicidades, o porque son focos de corrupción. No se pierdan esa entrevista.